9. Paz en la tierra. Pero, ¿cómo terminaron las guerras de la pirámide? Terminaron del mismo modo en que terminaron las grandes guerras de tiempos históricos, con una conferencia de paz, con una reunión de los bandos en conflicto, como en el Congreso de Viena de 1814 a 1815, que redistribuyó el mapa de Europa después de las guerras napoleónicas, o como la Conferencia de Paz de París, que, con el Tratado de Versalles, terminó con la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. El primer indicio de aquel conflicto de los Anunnaki terminó de un modo similar hace unos 10.000 años, proviene del texto que George Barton encontró inscrito en un cilindro de arcilla roto. Era una versión acadia de un texto sumerio mucho más antiguo, y George Barton llegó a la conclusión de que aquel cilindro de arcilla lo depositó el soberano Naram-Sin hacia el 2300 a.C., cuando reparaba la plataforma del templo de Enlil en Nippur. Al comparar este texto mesopotámico con otros textos escritos por los faraones egipcios más o menos en la misma época, George Barton notó que estos últimos se centraban en el rey, y se interesaban en sus acontecimientos favorables y adversos cuando se presentaba ante los dioses, mientras que el texto mesopotámico se interesaba en la comunidad de los dioses. Su tema no lo formaban las aspiraciones del rey, sino los asuntos de los dioses en sí. A pesar de los daños que presenta el texto, especialmente al principio, está claro que los principales dioses se reunieron con posterioridad, después de una dura y amarga guerra, y se nos dice que se encontraron en el Arsag, la montaña del Sinaí, hogar de Ninarsag, y que ella jugó el papel de mediadora. Sin embargo, el autor del texto no la trata como un personaje verdaderamente neutral, pues una y otra vez se refiere a ella con el sobrenombre de Tzir, el cual significa serpiente, lo que la etiqueta como diosa egipcia en Quita, y le transmite una connotación despectiva. La antigua crónica prosigue diciendo que Ninarsag fue primero con la idea de detener los combates y convocar una conferencia de paz en el campo de Enlil. La primera reacción de los enlilitas ante la audaz iniciativa de Ninarsag fue la de acusarla de prestar ayuda y dar consuelo a los demonios. Pero Ninarsag negó la acusación. «Mi casa es pura», respondió. Pero un dios del que no queda clara su identidad le dijo sarcásticamente: «¿Acaso la casa más noble y brillante de todas, la Gran Pirámide, es también pura?» «De eso no puedo hablar», respondió Ninarsag. «Gibil la sigue haciéndola brillar». Después de que las primeras acusaciones y explicaciones disiparan en parte la acritud, se llevó a cabo una ceremonia simbólica de perdón. En esta, se utilizaron 2 jarras con aguas del Tigris y el Éufrates, una ceremonia de bautismo simbólico que daba la bienvenida de nuevo a Ninarsag en Mesopotamia. Enlil la tocó con su brillante cetro y el poder de ella no se desmoronó. En el capítulo anterior, ya dimos cuenta de las objeciones de Adad a una conferencia de paz en lugar de una rendición incondicional. Pero, entonces, Enlil accedió, diciéndole a la diosa: «Ve, aplaca a mi hermano». En otro texto, supimos también de qué modo había cruzado Ninarsag el frente de batalla para lograr un alto el fuego. Después de sacar a Enki y a sus hijos, Ninarsag los llevó a su morada, en el Arsag. Los dioses enlilitas ya estaban allí, esperando. Ninarsag, tras anunciar que actuaba en nombre del gran señor Anu, Anu el árbitro, llevó a cabo una ceremonia simbólica. Encendió 7 fuegos, uno por cada uno de los dioses reunidos: Enki y sus 2 hijos, Enlil y sus 3 hijos, Ninurta, Adad y Sin. Y pronunció un encantamiento mientras encendía cada fuego: una ofrenda de fuego para Enlil de Nippur, para Ninurta, para Adad, para Enki, que viene del Apsu, para Nergal, que viene de Meslan. Al caer la noche, el lugar resplandecía con las llamas. La gran luz que había creado la diosa era como la luz del sol. Ninarsag apeló entonces a la sabiduría de los dioses y alabó las virtudes de la paz. Poderosos son los frutos del Dios sabio. El grano divino, a su vegetación vendrá, cuando rebose, hará la tierra como el jardín de un Dios, y habló de la abundancia de plantas y animales, de trigo y otros cereales, de vides y frutales, y las ventajas de una humanidad con 3 ramas que planta, construye y sirve a los dioses, todo ello para conseguir la paz. Después de que Ninarsag finalizara su oráculo de paz, Enlil habló. «Se ha disipado la aflicción de la faz de la tierra», le dijo a Enki. «Se ha levantado la gran arma».
accedió a que Enki recuperara su morada en Sumer el Edim, será lugar para tu santa casa, con suficientes tierras alrededor que den fruto para el templo y para sembrar campos. Pero Ninurta puso objeciones a esto. No dejes que venga, gritó el príncipe de Enlil. Una vez más, Ninarsak tomó la palabra. Le recordó a Ninurta todo lo que él había trabajado, día y noche con poder, para conseguir que la tierra se pudiera cultivar y diera pasto para el ganado. Le recordó que él había puesto los cimientos, llenado la tierra, levantado diques. Después, los desastres de la guerra lo habían destruido todo por completo. Señor de vida, Dios del fruto, a él apeló la diosa. Deja que la buena cerveza se vierta en doble medida. Haz que abunde la lana. Acepta los términos de paz. Abrumado por sus súplicas, Ninurta se ablandó. Oh madre mía, la brillante. Prosigue. No retendré la harina, en el reino se restaurará el jardín, para dar fin a la aflicción, yo también rogaré con disposición sincera. Las negociaciones de paz pudieron proseguir. Y del texto titulado, Canto la canción de la Madre de los Dioses, recogemos el relato del inaudito encuentro entre los dos dioses guerreros. El primero en dirigirse a los Anunnaki reunidos fue Enki. Enki dirigió a Enlil palabras de elogio. Oh, aquel que es el primero entre los hermanos, toro del cielo, que el destino de la humanidad sostiene. En mis tierras se ha extendido la desolación. Todos los hogares se han llenado de pesar por tus ataques. Así pues, el primer punto de la agenda fue el del fin de las hostilidades, paz en la tierra, a lo que Enlil accedió de buen grado, con la condición de que las disputas territoriales se llevaran a término y los enkitas desocuparan las tierras que legalmente pertenecían a los enlilitas y al pueblo del linaje de Sem. Enki accedió a ceder para siempre estos territorios. Te concederé la posición de soberano en la zona prohibida de los dioses, el lugar radiante, a tu mano confiaré. Pero, para ceder la zona prohibida, la península del Sinaí con su puerto espacial, y el lugar radiante, el emplazamiento del centro de control de misiones, la futura Jerusalén, Enki puso una firme condición. A cambio de garantizar a Enlil y a sus descendientes los derechos eternos sobre aquellas tierras y sitios vitales, ellos tendrían que reconocer para siempre la soberanía de Enki y de sus descendientes sobre el complejo de Giza. Enlil accedió, pero no sin una condición. Los hijos de Enki que habían dado lugar a la guerra y habían utilizado la gran pirámide con fines bélicos, deberían quedar inhabilitados para gobernar Giza, o todo el Bajo Egipto, por este motivo. Tras examinar la condición, Enki aceptó, y, en aquel momento, anunció su decisión. El señor de Giza y del Bajo Egipto sería uno de sus jóvenes hijos, casado con una de las diosas que nacieron de sus relaciones con Ninarsak. Para la formidable casa que se eleva como un montón, designó al príncipe cuya brillante esposa había nacido de la cohabitación con Tsir-Ninarsak. Al fuerte príncipe que es como un íbice maduro designó, y le ordenó que custodiara el lugar de la vida. Después le concedió al joven dios el exaltado título de Ninjishida, señor del artefacto de vida. ¿Quién era Ninjishida? Para los expertos, la información relativa a él es escasa y confusa. Se le menciona en los textos mesopotámicos en relación con Enki, Dumuzi y Ninarsak. En la lista de grandes dioses se le incluye, entre los dioses de África que siguen a Nergal y Ereshkigal. Los sumerios lo representaban con el emblema de Enki de las serpientes entrelazadas y con el signo del Ankh egipcio. Sin embargo, veían favorablemente a Ninjishida. Ninurta entabló amistad con él y lo invitó a Sumer. En algunos textos se sugiere que su madre era Ereshkigal, la nieta de Enlil. Según nuestras conclusiones, en realidad era hijo de Enki, concebido durante el tormentoso viaje de Enki y Ereshkigal al mundo inferior. Como tal, resultaba aceptable para ambos bandos como guardián de los secretos de las pirámides. En un himno que se había logrado traducir por A.K. Hoberg y Eugen Bergman, y fue titulado La colección de himnos del templo sumerio, creen que lo compuso la hija de Sagón de Akkad en el tercer milenio antes de Cristo, se alababa la casa pirámide de Ninjishida, y se confirmaba su ubicación en Egipto. Perdurable lugar, montaña luminosa de hábil modo fundada. Su oscura cámara oculta es un lugar sobrecogedor. En un campo de supervisión se encuentra. Aterrador, nadie puede llegar a comprender sus senderos. En la tierra del escudo tu pedestal está estrechamente tejido, como una red de fina malla.
Por la noche te enfrentas a los cielos, tus antiguas medidas son prominentes. Tu interior conoce el lugar en donde se eleva Utu, la medida de su anchura es excepcional. Tu príncipe, es el príncipe cuya pura mano está extendida, cuyo exuberante y abundante cabello cae sobre su espalda el señor Ninjishida. Los versos finales de este himno remarcan por 2 veces la ubicación de esta construcción única, la tierra del escudo. Este, es un término que equivale al significado acadio del nombre mesopotámico de Egipto, la tierra de Magan, la tierra del escudo. Y en otro himno que Hover copió y tradujo conocido como Tablilla WT 6.1, se llama Aninjishida el halcón entre los dioses, una designación habitual en los textos egipcios para los dioses egipcios, y que solo se encuentra en los textos sumerios en una única ocasión, aplicada a Ninurta, conquistador de las pirámides. Y como llamaban los egipcios a este hijo de Enkidu, su dios de la cuerda que mide la tierra era Tot. Él era, como se cuenta en los relatos de los magos, el que había sido designado para ser guardián de los secretos de las pirámides de Giza. Y, según Manetón, fue Tot el que sustituyó a Horus en el trono de Egipto, algo que sucedió hacia el 8670 a.C., justo en el momento en que se terminó la Segunda Guerra de la Pirámide. Así pues, los grandes Anunnaki, arregladas las disputas entre ellos, pusieron de nuevo su atención en los asuntos de la humanidad. Cuando se leen estos antiguos textos, queda claro que en esta conferencia de paz no solo se trató del cese de las hostilidades y de la redistribución de líneas territoriales vinculantes, sino que también se sentaron las bases sobre la forma en que las tierras tendrían que ser pobladas por la humanidad. Aquí vemos que Enki puso ante los pies del adversario Enlil las ciudades que se le asignaron. Enlil, a su vez, puso ante los pies de su adversario Enki la tierra de Sumer. Podemos imaginarnos a los 2 hermanos frente a frente, Enki, como siempre, el más preocupado de los 2 por la humanidad y su destino. Después de tratar de las disputas entre los mismos Anunnaki, Enki pasó entonces a tratar del futuro de la humanidad. Con posterioridad al diluvio, se les había dado la agricultura y la domesticación de los animales. Ahora había llegado el momento de prever y planificar, y Enki no desperdició la ocasión. El antiguo texto bien puede estar describiendo un acto espontáneo. Enki dibujando en el suelo, ante los pies de Enlil, un plan para el establecimiento de asentamientos humanos en sus tierras. Tras aceptar, Enlil responde dibujando ante los pies de Enki el plan para la restauración de las ciudades antediluvianas del sur de Mesopotamia, Sumer. Pero Enki puso una condición a la idea de restaurar las ciudades mesopotámicas de antaño. A él y a sus hijos se les tenía que permitir moverse libremente por Mesopotamia. Y a Enki, se le tenía que devolver el sitio de Eridu, el santificado lugar de su primera estación tierra. Aceptando sus condiciones, Enlil dijo: que tu morada se haga eterna en mi tierra. A partir del día en que vengas a mi presencia, la mesa estará dispuesta, y exhalará deliciosos aromas para ti. Enlil expresó la esperanza de que a cambio de su hospitalidad, Enki ayudaría a llevar la prosperidad también a Mesopotamia. Derrama abundancia sobre el país, cada año incrementa sus riquezas. Y con todos estos asuntos resueltos, Enki y sus hijos partieron hacia sus dominios africanos. Tras la partida de Enki y de sus hijos, Enlil y los suyos pasaron a considerar el futuro de sus territorios, tanto los viejos como los nuevos. La primera crónica, de la que habla George Barton, cuenta que, con el fin de reafirmar el estatus de Ninurta como segundo de Enlil y superior a sus hermanos, este le puso al mando del país de antaño. Los territorios de Adad en el noroeste se extendieron con un delgado dedo desde Líbano hasta abarcar el lugar de aterrizaje de Baalbek. El territorio en disputa, al que podríamos llamar el Gran Canaán, desde la frontera de Egipto por el sur hasta la frontera de Adad por el norte, incluida la actual Siria, se puso bajo el control de Nanarsin y sus descendientes. A este efecto se estableció un decreto, sellado y celebrado con una comida a la que asistieron todos los dioses enlilitas. Podemos encontrar una versión más dramática de estos acontecimientos finales en el texto. Canto la canción de la madre de los dioses. Aquí sabemos que en ese momento crucial, la rivalidad entre el heredero legal Ninurta, siendo hijo de Enlil por su hermanastra, y el otro hijo el primogénito de Enlil con su esposa oficial Ninlil, al cual llamó Nanarsin.
Se nos dice que Enlil consideraba favorablemente los atributos de Nanar-Sin, un primogénito, de hermoso aspecto, perfecto de miembros, incomparablemente sabio. Enlil lo amaba porque le había dado a aquellos dos importantísimos nietos, los gemelos Utu-Shamash, y Nana-Ishtar. Llamó a Nanar, Suben, el cual significa Señor multiplicador, un simpático sobrenombre que provenía del nombre acadio semita de Nanar, Sin. Pero, por mucho que Enlil intentara favorecer a Nanar Sin, lo cierto es que el heredero legal era Ninurta. Este era el principal guerrero de Enlil, y él había llevado a los enlilitas a la victoria. Cuando Enlil decidía entre Nanar Sin y Ninurta, Nanar Sin buscó la ayuda de su esposa Ningal, que apeló a Enlil, así como a su esposa Ninlil, la madre de Nanar Sin. Él llamó a Ningal al lugar de la decisión, Suen la invitó para que se acercara. Una decisión favorable, ella pidió del padre, Enlil sopesó las palabras de ella, ante la madre ella rogó, ¿recuerda la infancia? Le dijo a Ninlil, la madre le abrazó enseguida, ella le dijo a Enlil, sigue el deseo de tu corazón. ¿Acaso alguien podría imaginar el decisivo papel que jugaron las esposas en unas decisiones que afectarían al destino de dioses y hombres durante milenios? Sabemos que Ningal acudió en ayuda de su marido. Vemos que obtuvieron el apoyo de Ninlil, para persuadir al vacilante Enlil. Pero, entonces, entró en escena otra gran diosa, y por sus palabras se tomó una decisión apresurada, cuando Ninlil instó a Enlil a que siguiera su corazón en lugar de su cabeza, que prefiriera al primogénito sobre su heredero legal. Ninurta abrió la boca y dijo: la protesta de Ninurta se ha perdido por los daños de la tablilla, pero, por lo que dice después, Ninarsag hizo valer su peso en apoyo de su hijo Ninurta. Ella gritó y se lamentó ante su hermano. Se agitaba como una mujer embarazada, diciendo: llamé a mi hermano dentro del Ekur, a mi hermano que me dejó embarazada, a mi hermano invoco. Pero la llamada de Ninarsag resultó equívoca. Ella estaba apelando a Enlil como hermana suya en nombre del hijo, Ninurta, que ella le había dado. Pero su llamada pareció una invocación a Enki. Enfurecido, Enlil le gritó: ¿a cuál de tus hermanos estás invocando? ¿A qué hermano que te dejó embarazada? Y tomó la decisión de favorecer el linaje de Nanar Sin. Desde aquel momento, hasta el día de hoy, al país del puerto espacial se le conoció como Tierra de Sin, la península del Sinaí. Como acto final, Enlil designó a su hijo Sin como el nuevo comandante del Centro de Control de Misiones. Llamó a Shamash el nieto de Ninlil. Lo tomó de la mano. En Shulim lo puso. Ur-Shulim, la cual es conocida hoy como Jerusalén, la ciudad de Shulim, se puso bajo el mando de Shamash. Su nombre, Shulim, significaba el lugar Jerusalén, supremo de las 4 regiones, y se le aplicó el emblema sumerio de las 4 regiones, que posiblemente fuera el precursor del emblema judío, la estrella de David. Al suplantar a la Nippur antediluviana como centro de control de misiones postdiluviano, recibió también el antiguo título de ombligo de la tierra, punto central de la rejilla divina, que hacía posible las idas y venidas entre la tierra y Nibiru. Y, emulando el plano concéntrico antediluviano centrado en Nippur, el lugar seleccionado para ser el ombligo de la Tierra, el monte Moria, se ubicó en la línea central, la línea de aterrizaje, dentro del corredor de aterrizaje, equidistante de la plataforma de aterrizaje de Baalbek y del mismo puerto espacial. Los 2 puntos de anclaje del corredor de aterrizaje también tenían que ser equidistantes del centro de control de misiones. Pero tuvieron que hacer un cambio en los planos originales, pues Ninurta había inutilizado la montaña artificial, casa que es como una montaña, la Gran Pirámide, al desnudarla de sus cristales y sus equipos. De modo que se tomó la decisión de construir, todavía con exactitud en la línea noroeste del corredor pero al norte de Giza, una nueva ciudad baliza. Los egipcios la llamaron la ciudad de Anu. Su símbolo jeroglífico es una alta torre empinada con una superestructura aún más alta que apunta hacia el cielo como una flecha. Milenios más tarde, los griegos llamarían a aquel lugar, Heliópolis, ciudad de Helios, el dios Sol, el mismo nombre que se le había aplicado a Baalbek. En ambos casos, se trataba de una traducción de nombres más antiguos, que relacionaban a los dos lugares con Shamash, el que es brillante como el sol. De hecho, a Baalbek en la Biblia se le llamó Bet Shemesh, casa de Shamash, o Heliópolis en griego.
El cambio de emplazamiento de la baliza, desde Giza a Heliópolis, en el punto de anclaje noroccidental del corredor de aterrizaje, precisó también de un cambio en el punto de anclaje sudoriental, para mantener equidistantes los dos puntos del Monte Moria, conocido también como Monte de la Visión. Para este propósito, se encontró un monte un poco más bajo que el Monte Santa Catalina, pero aún en la línea del corredor. Se le llamó Monte Uxumar, Monte de la Madre de Sumer. Las listas geográficas sumerias citan a las dos montañas adyacentes de Tilmun como Karsag, que significa el pico de la puerta, y Arsaxalasalag, que significa pico que emite la brillantez. La construcción, el manejo y las operaciones en las instalaciones aeroespaciales de Tilmun y de Canaán precisaban de nuevas rutas de abastecimiento y de puestos avanzados de protección. La ruta marítima a Tilmun se mejoró con el establecimiento de una ciudad portuaria, la ciudad de Tilnum, para distinguirla de la tierra de Tilnum, en la costa este del Mar Rojo, probablemente donde se encuentra la ciudad portuaria de El Tor. También creemos que llevó al establecimiento de la ciudad más antigua del mundo, Jericó, que se consagró a Sin, Yerio en hebreo, y a su símbolo celeste, la luna. La edad de Jericó es un enigma que viene desconcertando a los expertos desde hace tiempo. Estos dividen a grandes rasgos el progreso del hombre, que se expandió desde Oriente Próximo, en la época del Mesolítico, Edad de Piedra Media, que vio la introducción de la agricultura y de la domesticación de los animales hacia el 11.000 a.C. El Neolítico, Edad de Piedra Nueva, 3.600 años más tarde, que trajo con ella las poblaciones y la cerámica. Y, por último, la civilización urbana de Sumer, una vez más 3.600 años después. Sin embargo, ahí estaba Jericó, un centro urbano ocupado y construido por unos desconocidos en algún momento de los alrededores del 8500 a.C., cuando el hombre no había aprendido siquiera a vivir en un pueblo, pero los enigmas que plantea Jericó no tienen que ver solo con su edad, sino también con lo que los arqueólogos han encontrado allí: las casas, construidas sobre cimientos de piedra, que disponían de puertas con marcos y molduras de madera, y las paredes estaban pulcramente enyesadas y pintadas de rojo, rosa y otros colores, a veces, incluso cubiertas con murales. Hogares y pilas que tienen aspecto muy limpio y cuidado, aparecieron incrustados en los blancos suelos enyesados, suelos que se solían decorar con diversos diseños. Los muertos a veces eran enterrados bajo los suelos de las casas, enterrados pero no olvidados. Al menos se encontraron 10 cráneos que se habían rellenado con yeso, para recrear los rasgos del fallecido. Según todos, estos rasgos resultan más finos y avanzados que los de los habituales habitantes del Mediterráneo de aquella época. Y todo esto estaba protegido por una imponente muralla que rodeaba la ciudad, milenios antes de Jesús. Se levantó en mitad de una zanja de más de 9 metros de anchura y 2 metros de profundidad, excavada en la roca sin la ayuda de picos ni azadas. James Mellart, en su libro titulado Primeras civilizaciones del cercano Oriente, comentó lo siguiente: hubo un desarrollo explosivo, un desarrollo espectacular cuyas causas, dice Mellart, aún nos resultan desconocidas. El enigma del prehistórico Jericó se agrava por la evidencia de sus silos de grano redondo, uno de los cuales se encontró todavía parcialmente en pie, en una cálida depresión cercana al Mar Muerto, a 250 metros bajo el nivel del mar, en un inhóspito lugar inadecuado para el cultivo de los cereales. Se encontraron evidencias de la abundancia de provisiones y del almacenaje continuo de trigo y de cebada. ¿Quién pudo construir esta avanzada ciudad en época tan remota? ¿Y quién vivió en este lugar, y a quién sirvió esta ciudad de almacenamiento fortificada? En nuestra opinión, la solución a este enigma se encuentra en la cronología de los dioses, no de los hombres. Se encuentra en el hecho de que este increíble primer asentamiento urbano de Jericó, entre el 8500 a.C. y el 7000 a.C., se corresponde exactamente con el periodo que, según Manetón, comprendió el reinado de Tot en Egipto, entre el 8670 y el 7100 a.C. Su ascenso al trono, como ya vimos por los textos mesopotámicos, siguió a la conferencia de paz. Los textos egipcios dicen de su ascenso que se pronunció en presencia de los determinadores de Anu, después de la noche de la batalla y después de que él ayudara a derrotar al viento tormentoso Hadad y al torbellino Ninurta, y de ayudar más tarde a hacer la paz entre los dos combatientes.
El periodo que los egipcios asociaban con el reinado de Tot fue una época de paz entre los dioses, cuando más poblaciones establecieron los Anunnaki en relación con la construcción y la protección de las nuevas instalaciones espaciales. La ruta marítima a Egipto y Tilnum, a través del Mar Rojo, tenía que ser apoyada por una ruta terrestre que permitiera conectar Mesopotamia con el centro de control de misiones y el puerto espacial. Desde tiempo inmemorial, esta ruta terrestre llevaba desde el río Éufrates hasta el importante punto de Arran, en la región del río Balik. Desde aquí, el viajero tenía que elegir entre proseguir hacia el sur y llegar a la costa mediterránea, el camino al que los romanos llamarían Vía Maris, que significa el camino del mar, o continuar por la ribera oriental del Jordán, a lo largo de la igualmente famosa Calzada del Rey. La primera era la ruta más corta a Egipto. La última podía llevar al Golfo de Eilat, al Mar Rojo, Arabia y África, así como a la península del Sinaí. También podía llevar a la ribera occidental del Jordán a través de diversos puntos de cruce. Era la ruta por la cual se traía el oro africano. El más vital de estos cruces, el que llevaba directamente al centro de control de misiones de Jerusalén, era el punto de cruce de Jericó. Fue allí, sugerimos, que milenios antes los Anunnaki establecieron una ciudad para proteger el punto de cruce y a los viajeros con provisiones para que continuaran su viaje. Hasta que el hombre lo convirtió en su hogar. Jericó era un puesto de avanzada de los dioses. ¿Acaso los Anunnaki construirían una población solo en la ribera occidental del Jordán, dejando la ribera oriental, la más importante, la de la Calzada del Rey, desprotegida? Resulta razonable pensar que debió haber otra población en el lado opuesto, en la ribera oriental del Jordán. Y, de hecho, esa población se ha encontrado, aunque no es demasiado conocida fuera de círculos arqueológicos. Y lo que se descubrió allí es aún más sorprendente que lo descubierto en Jericó. Este enigmático lugar fue descubierto en 1929 por una misión arqueológica organizada por el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. Los arqueólogos, dirigidos por Alexis Mayon, se sorprendieron por el alto nivel de la civilización que se encontraron allí. Hasta el nivel más antiguo de habitación, hacia el 7500 a.C., estaba pavimentado con ladrillos, y aunque el periodo en que estuvo poblado iba desde el final de la Edad de Piedra hasta la Edad del Bronce, los arqueólogos se sorprendieron al ver que en todos los niveles se revelaba la misma civilización. A este lugar se le dio en llamar Tel Gasul, por el nombre de la colina en la que se halló, dado que su nombre antiguo es aún desconocido. Evidentemente, controlaba, junto con otras poblaciones satélites, el vital punto de cruce y la calzada que llevaba hasta él, una vía que aún hoy en día se sigue utilizando para llegar al puente Ayeni. Los arqueólogos ya se percataron de la estratégica ubicación de Tel Gasul, cuando comenzaron a excavar sus ruinas. Desde la cima de la colina, se tiene una interesante panorámica de todas las tierras de alrededor. El Jordán al oeste, como una línea oscura. Al noroeste, la colina de la antigua Jericó. Y más allá de este, las montañas de Judea, con Betel, y el monte de los olivos de Jerusalén. Belén está tapada por el monte El Muntar, pero se pueden ver las alturas de Tecoa, y los alrededores de Hebrón. Alexis Mayon, Robert Coepel y René Neuville publicaron el libro Cuenta de las excavaciones en el Pontificio Instituto Bíblico de Tel Eilat Gasul. Hacia el norte, no hay obstáculos a la vista en unos 50 kilómetros. Hacia el este, se puede ver el monte Moab y las montañas laterales del monte Nebo. Hacia el sur, más allá del espejo del Mar Muerto, se puede ver la montaña de sal, monte Sodoma. Los principales restos descubiertos en Tel Gasul cubren un periodo durante el cual estuvo ocupada por una avanzada civilización, desde antes del 4000 a.C. hasta los alrededores del 2000 a.C., cuando el lugar fue repentinamente abandonado. Los objetos y el sistema de irrigación, de mayor nivel que el que predominaba en la región, convencieron a los arqueólogos de que sus pobladores habían llegado desde Mesopotamia. De los 3 montículos que forman la colina, 2 parece que se utilizaron como zona de viviendas, y 1 como zona de trabajo. Este último estaba subdividido en segmentos rectangulares, dentro de los cuales había hoyos circulares, normalmente por parejas. No parece que fueran hogares para la preparación de los alimentos, dada su abundancia o cantidad excesiva.
Y el hecho de que vayan emparejados, ¿para qué iban a querer 6 u 8 de estos hoyos en un solo compartimento? Sino también porque algunos de ellos eran cilíndricos y profundizaban excesivamente en la tierra. En combinación con estos se encontraron unas enigmáticas franjas de ceniza, restos de algún tipo de material combustible que se cubría con arena fina y tierra, para formar así el cimiento de otra capa de estas franjas de ceniza. En la superficie, el suelo estaba cubierto de restos de pequeñas rocas despedazadas por una fuerza que también las había oscurecido. Entre los objetos encontrados había un objeto pequeño y circular hecho de arcilla cocida, modelado con precisión para algún propósito técnico desconocido. Pero los misterios se acrecentaron en las zonas residenciales. Allí, los muros de las rectangulares casas habían caído como si hubieran sido golpeados por una fuerza repentina a nivel del suelo, a consecuencia de lo cual las partes superiores de las paredes habían caído limpiamente hacia adentro. Gracias al tan limpio derrumbe, fue posible recomponer algunos de los sorprendentes murales que fueron pintados y repintados en aquellas paredes. En uno de ellos, una malla con forma de jaula forjaba una ilusión tridimensional sobre el objeto creado en la pared. En una de las casas, parecía que todas las paredes habían sido pintadas con una u otra escena. En otra, habían construido un sillón reclinado metido en el suelo, de tal forma que el dueño, estando reclinado, podía contemplar el mural que cubría toda la pared de enfrente. En este se representó a una fila de gente, los dos primeros iban sentados en tronos, yendo hacia, o dando la bienvenida, a otra persona, que da la impresión de salir de un objeto que emite rayos. Los arqueólogos que descubrieron estos murales durante las excavaciones de 1931, 32 y 1932, 33, llegaron a la conclusión de que el objeto radiante se parecía a una estrella de lo más inusual que se había encontrado pintada en otra construcción. Era una estrella de 8 puntas dentro de otra estrella de 8 puntas más grande, que culminaba en un estallido de 8 rayos. El preciso dibujo, compuesto a partir de diversas formas geométricas, fue artísticamente elaborado en negro, rojo, blanco, gris y tonos intermedios. Y, según el análisis químico, las pinturas utilizadas no eran sustancias naturales, sino sofisticados compuestos de entre 12 y 18 minerales. Los descubridores del mural supusieron que aquella estrella de 8 puntas tenía algún significado religioso, señalando que la estrella de 8 puntas, que representaba al planeta Venus, era el símbolo celeste de Ishtar. Sin embargo, lo cierto es que no existen evidencias de culto religioso alguno, ni tampoco se han encontrado en Telgazul objetos de culto, estatuillas de dioses ni nada por el estilo, lo que constituye otra anomalía del lugar. Esto indicaría, según nos parece, que no estuvo habitado por adoradores, sino por aquellos que eran objeto de adoración, los dioses de la antigüedad, los Anunnaki. De hecho, nos podemos encontrar con un dibujo similar en el mismo Washington D.C., se puede contemplar en el vestíbulo de la sede de la Sociedad Geográfica Nacional. Es un mosaico en el suelo que representa la rosa de los vientos y que denota el interés de esta sociedad en los 4 puntos cardinales de la Tierra y en sus puntos intermedios: este, noreste, norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste. Y creemos que fue esto también lo que los antiguos pintores tenían en mente, indicar su relación, y la del lugar, con las 4 regiones de la Tierra. La idea de que la estrella radiante no tenía un significado sagrado viene reforzada también por la falta de devoción que denotan los grafitis que la circundan. En estos, se representan construcciones de gruesos muros, aletas de peces, pájaros, alas, un barco e, incluso, según sugieren algunos, un dragón marino, en la esquina superior izquierda. En estos grafitis, se observan distintos tonos de amarillos y marrones, además de los colores ya mencionados. Una atención especial merecen 2 figuras en las que se ven unos grandes ojos. De esto sabemos algo más, pues estas figuras se encontraron pintadas también, a mayor escala y con mayor detalle, en las paredes de otras casas. Estos objetos tenían un aspecto esférico, u oval, con diversas capas en la parte superior, pintadas en blanco y negro. En el centro había 2 grandes ojos, unos perfectos discos negros dentro de círculos blancos. En la base, se veían 2 o 4 soportes extendidos en rojo.
Por entre estas patas mecánicas, sobresalía un artilugio bulboso. ¿Qué eran estos objetos? ¿No serían los torbellinos de los textos de Oriente Próximo, incluido el Antiguo Testamento, los platillos volantes de los Anunnaki? Los murales, los hoyos circulares, las franjas de cenizas, las piedras ennegrecidas, la ubicación del lugar, todo lo que se ha descubierto y, probablemente, lo mucho que queda, hablan de Tel Ghazul como de un bastión y base de suministros de las aeronaves de patrulla de los Anunnaki. El punto de cruce entre Tel Ghazul y Jericó jugó un papel importante y milagroso en diversos acontecimientos bíblicos, un hecho que pudo potenciar el interés del Vaticano por aquel lugar. Fue allí donde el profeta Elías atravesó el río, hacia la ribera oriental, con el fin de concertar una cita, en Tel Ghazul, para que un carro de fuego, en un torbellino lo elevara a las alturas. Fue en aquella zona en la que, al término del éxodo israelita desde Egipto, Moisés, al haberle denegado el Señor la entrada en Canaán, subió desde la llanura de Moab, la zona de Tel Ghazul, al monte Nebo, hasta su cumbre más alta, que domina Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Gilead hasta Dan, y la tierra de Neftalí, y el país de Efraín y Manases, y toda la tierra de Judea hasta el Mediterráneo, y el Negev y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras de atileras. Es la descripción de una visión que se corresponde con la que vieron los arqueólogos desde la cumbre de Tel Ghazul. El mismo cruce del río, bajo la dirección de Josué, supuso el milagroso retroceso de las aguas del Jordán, bajo el influjo del arca sagrada y su contenido. Fue entonces, cuando Josué estaba cerca de Jericó, que elevó los ojos y aquí que había un hombre frente a él con una espada en la mano. Y Josué fue a él y le dijo: ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? Y este dijo: Nada de eso, soy un capitán del ejército del Señor. Y Josué cayó sobre su rostro en el suelo y se inclinó, y le dijo: ¿Qué le dice mi señor a su sirviente? Y el capitán del ejército de Yahvé le dijo a Josué: Descálzate, pues el lugar en el que te encuentras está prohibido. Después, el capitán del ejército de Yahvé le informó de los planes del Señor para la conquista de Jericó. Le dijo que no intentara asaltar sus murallas por la fuerza, sino que diera 7 vueltas a las murallas con el arca de la alianza, y que, al 7º día, los sacerdotes hicieran sonar las trompetas y el pueblo levantara un gran griterío, cuando se les ordenara. Y las murallas de Jericó cayeron. También Jacob, al cruzar el Jordán de noche a su regreso a Canaán desde Harrán, se tropezó con un hombre, y ambos lucharon hasta el amanecer, momento en el cual Jacob se dio cuenta de que su contrincante era una deidad. Y Jacob le llamó al lugar Peniel, que significa, el rostro de Dios, pues he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido. De hecho, el Antiguo Testamento dice con toda claridad que en tiempos antiguos hubo poblaciones de los Anunnaki en los accesos más importantes a la península del Sinaí y a Jerusalén. A Hebrón, la ciudad que custodiaba la ruta entre Jerusalén y el Sinaí, se le llamaba antiguamente Kiryat Arba, que significa fortaleza de Arba. Fue un gran hombre, rey, entre los Anakim. Josué 14:15. Los descendientes de los Anakim, se nos diría más adelante, todavía moraban en la región durante la conquista israelita de Canaán, y existen multitud de referencias bíblicas a las moradas de los Anakim en la ribera oriental del Jordán. ¿Quiénes eran estos Anakim? Este término se traduce habitualmente como gigantes, la misma traducción que se le daba al término bíblico Nefilim. Pero ya hemos demostrado sin lugar a dudas que, por Nefilim, aquellos que bajaron, el Antiguo Testamento se refería al pueblo de las naves voladoras. Nos atrevemos a sugerir que los Anakim no eran otros que los Anunnaki. Hasta ahora, nadie se ha percatado de que los 3650 años que Manetón le asignó al reinado de los semidioses, que pertenecieron a la dinastía de Tot, resulta una cifra altamente significativa, pues solo se diferencian 50 años de los 3600 de la órbita de Nibiru, el planeta materno de los Anunnaki. Venimos sosteniendo que no fue accidental, que el progreso de la humanidad desde la edad de piedra hasta la elevada civilización de Sumer tuviera lugar a intervalos de 3600 años, hacia el 11000, el 7400 y el 3800 a.C. Fue como si en cada ocasión, una mano misteriosa tomara al hombre de su declive y lo elevara a un nivel superior de cultura, conocimientos y civilización. Escribimos en el 12º planeta.
y sostenemos que cada uno de estos casos coincidió con los momentos en que los Anunnaki podían ir y venir entre la Tierra y Nibiru. Estos avances se difundieron desde el núcleo mesopotámico a todo el mundo antiguo, y la egipcia era de los semidioses descendientes de la cohabitación de dioses y humanos, entre el 7100 y el 3450 a.C., según Manetón, coincide incuestionablemente con el periodo neolítico en Egipto. Podemos suponer que el destino de la humanidad y las relaciones de los dioses con esta, eran temas de discusión entre los grandes Anunnaki, los 7 que decretan. Sabemos con certeza que tales deliberaciones tuvieron lugar antes del repentino, y por otra parte inexplicable florecimiento de la civilización sumeria, pues los sumerios nos han dejado anotaciones de estas discusiones. Cuando comenzó la reconstrucción de Sumer, lo primero en volverse a construir fueron las ciudades de antaño, pero ya no solo como ciudades de los dioses, pues a la humanidad se le permitió estar a partir de entonces en estos centros urbanos para cuidar en representación de los dioses, de los campos, las huertas y los ganados de los alrededores, y para estar al servicio de los dioses de todas las formas imaginables, no solo como cocineros u horneros, artesanos y tejedores, sino también como sacerdotes, músicos, artistas y prostitutas del templo. La primera ciudad que se restableció fue Eridu. Como había sido la primera población en la tierra de Enki, se le dio de nuevo a perpetuidad. Su santuario inicial, allí una maravilla de la arquitectura en aquellos primitivos días, se elevaría y crecería con el tiempo hasta convertirse en un magnífico templo morada, el Engurra, que significa casa del Señor cuyo retorno es triunfante, adornado con oro, plata y metales preciosos del mundo inferior, y protegido por el toro del cielo. Nippur se restableció para Enlil y Ninlil. Allí se elevó un nuevo Ekur casa montaña, equipada esta vez no como centro de control de misiones, sino con terroríficas armas, el elevado ojo que explora la tierra, y el elevado rayo, que penetra todo. En su zona sagrada también se albergaba el pájaro de rápido paso de Enlil, de cuya garra nadie podía escapar. En un himno a Eridu, recogido y traducido por Adam Falkenstein, en su libro, Sumer, volumen 7, se describe el viaje que realizó Enki para asistir a una reunión de todos los grandes dioses, con ocasión de una visita de Anu a la Tierra, para una de aquellas deliberaciones que determinaban el destino de dioses y hombres cada 3600 años. Después de algunas celebraciones, cuando los dioses habían degustado la intoxicante bebida, el vino preparado por los hombres, llegó el momento de las solemnes decisiones. Anu se sentó en el sitio de honor. Cerca de él, se sentó Enlil. Ninarsak se sentó sobre el brazo de un sillón. Anu llamó al orden a la reunión, y les dijo así a los Anunnaki: grandes dioses que habéis venido hasta aquí, Anu a dioses, que al tribunal de la asamblea habéis venido. Mi hijo se ha construido una casa. El señor Enki, ha herido como la montaña sobre la tierra ha levantado. Su casa, en un hermoso lugar ha construido. Al lugar, Eridu, no puede entrar nadie sin ser invitado. En su santuario, desde el lapso las fórmulas divinas ha depositado Enki. Esto llevó las deliberaciones hasta el punto clave de la agenda. Las quejas de Enlil de que Enki estaba negando a los otros dioses las fórmulas divinas, el conocimiento de más de un centenar de aspectos de la civilización, confinando el progreso a Eridu y a su pueblo nada más. Es un hecho arqueológicamente confirmado que Eridu fue la ciudad postdiluviana más antigua de Sumer, el origen de la civilización sumeria. Fue entonces cuando se decidió que Enki debía compartir las fórmulas divinas con el resto de dioses, para que también ellos pudieran establecer y restablecer sus centros urbanos. La civilización se tenía que conceder a la totalidad de Sumer. Cuando terminó la parte oficial de las deliberaciones, los dioses que estaban en la tierra les dieron una sorpresa a sus visitantes celestiales. A mitad de camino entre Nippur y Eridu, habían construido un recinto sagrado en honor a Anu, una morada que había recibido el nombre de Ana, que significa casa de Anu. Antes de dejar la tierra para volver a su planeta madre, Anu y Antu, su esposa, pasaron la noche en su templo terrestre. Fue una ocasión marcada por la pompa y circunstancia. Cuando llegaron a la nueva ciudad, que después se conocería como Uruk, la bíblica Eret, los dioses les acompañaron en procesión hasta el templo. Mientras se preparaba una suntuosa cena, Anu, sentado en un trono, conversaba con los dioses varones.
Antu, acompañada por las diosas, se cambiaba de ropa en la sección del templo llamada Casa del Lecho Dorado. Los sacerdotes y otros asistentes del templo servían vino y buen aceite, mientras se sacrificaba un toro y un carnero para Anu, Antu y todos los dioses. Pero el banquete se retrasó hasta que estuvo lo suficientemente oscuro como para ver los planetas. Júpiter, Venus, Mercurio, Saturno, Marte y la Luna, tan pronto como aparecieran. Con esto, y tras el ceremonial lavado de manos, se sirvió la primera parte de la cena. Carne de toro, carne de carnero, pollo, así como una excelente cerveza y un buen vino. Después, se hizo una pausa para el punto culminante de la noche. Mientras un grupo de sacerdotes se ponía a cantar el himno. Kakabanoteyu Shamame, el planeta de Anu se eleva en los cielos. Un sacerdote subía hasta lo más alto de la torre del templo, para observar en los cielos la aparición del planeta de Anu, Nibiru. En el momento esperado, y en el lugar de los cielos previsto, apareció el planeta. Acto seguido, los sacerdotes se pusieron a cantar las composiciones, al que gana brillo, el planeta celestial del señor Anu, y la imagen del creador ha surgido. Se encendía una hoguera como señal, y mientras las noticias se difundían de un puesto de observación a otro, se iban encendiendo hogueras en un puesto tras otro. Antes de terminar la noche, todo el país estaba iluminado. Por la mañana, se ofrecieron oraciones de agradecimiento en la capilla del templo, y en una secuencia llena de ceremonia y simbolismo, los visitantes celestes iniciaron su partida. Anu se va, cantaban los sacerdotes. Anu, gran rey del cielo y la tierra, te pedimos tu bendición. Después de que Anu diera las solicitadas bendiciones, la procesión bajó por la calle de los dioses hasta el lugar de la barca de Anu. Allí hubo más oraciones, y se entonó un himno en una capilla llamada, Construye la vida en la tierra. Entonces llegó el momento en que los que se quedaban bendijeran a la pareja que partía, y los siguientes versos fueron recitados. Gran Anu, que el cielo y la tierra te bendigan. Que los dioses Enlil, Ea, y Ninma te bendigan. Que los dioses Sin, y Shamash te bendigan. Que los dioses Nergal, y Ninurta te bendigan. Que los Ijiji que están en el cielo, y los Anunnaki que están en la tierra te bendigan. Que los dioses del Apsu y los dioses de la tierra santa te bendigan. Y, después, Anu y Antu partieron hacia el puerto espacial, en el día 17º de su visita a la Tierra, según afirma una tablilla encontrada en los archivos de Uruk. La trascendental visita había terminado. Sus decisiones abrieron el camino para el establecimiento de nuevas ciudades, además de las de antaño. La primera y principal de ellas fue Kis. Se puso bajo el control de Ninurta, el hijo principal de Enlil, que la convirtió en la primera capital administrativa de Sumer. Para Nannar-Sin, el primogénito de Enlil, se estableció el nuevo centro urbano de Ur la ciudad, un lugar que se convertiría en el corazón económico de Sumer. Se tomaron otras decisiones en lo relativo a la nueva era de desarrollo de la humanidad y de sus relaciones con los Anunnaki. En los textos sumerios podemos leer, en lo concerniente al trascendental cónclave que lanzó la gran civilización de Sumer, que los grandes Anunnaki que decretan el destino decidieron que los dioses eran demasiado elevados para la humanidad. El término utilizado, Elou, en acadio, significa exactamente eso, elevados. De esta palabra procede, el babilonio, asirio, hebreo, y ugarítico, el término al cual los griegos dieron la connotación de Dios. Los Anunnaki consideraron necesario dar a la humanidad la realeza, como intermediaria entre ellos y la ciudadanía humana. Todos los registros sumerios atestiguan que esta importante decisión se tomó durante la visita de Anu, en el Consejo de los Grandes Dioses. En un texto acadio titulado, La fábula del tamarisco y la palmera datilera, se describe la reunión que había tenido lugar en días muy lejanos, en tiempos pasados. Los dioses del país, Anu, Enlil, y Enki, convocaron una asamblea. Enlil y los dioses hicieron consejo. Entre ellos estaba sentado Shamash. Entre ellos estaba también Ninma. En aquella época, aún no había realeza en la tierra. Los dioses eran los que gobernaban. Pero el Gran Consejo decidió cambiar aquello y conceder la realeza a la humanidad. Todas las fuentes sumerias coinciden en que la primera ciudad real fue Kis. Los hombres a los que designó Enlil como reyes recibieron el nombre de Lugal, que significa hombre poderoso.
Nos encontramos con el mismo registro en el Antiguo Testamento, Génesis 10, cuando la humanidad estaba estableciendo sus reinos. Quis engendró a Nemrod. Él fue el primero en ser un hombre poderoso en el país, y los comienzos de su reino. Babel, Erech y Akkad, todas ellas en la tierra de Sennaar Sumer. Mientras el texto bíblico dice que las tres primeras capitales fueron Kis, Babilonia y Erech, las listas de los reyes sumerios afirman que la realeza se trasladó de Kis a Erech y, luego, a Ur, omitiendo cualquier mención a Babilonia. Esta aparente discrepancia tiene un motivo. Creemos que tiene que ver con el incidente de la Torre de Babel, Babilonia, que el Antiguo Testamento registra con poco detalle. Creemos que fue un incidente que tuvo que ver con la insistencia de Marduk en que debía ser él, en vez de Nanar, el que debía poseer la siguiente capital de Sumer. Está claro que sucedió durante el reasentamiento en la llanura de Sumer, la bíblica Sennaar, cuando se estaban construyendo nuevos centros urbanos. Y mientras viajaban desde el este, encontraron un valle en el país de Sennaar y se asentaron allí. Y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillos, y cosámoslos al fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedra, y el betún les sirvió de pegamento. Fue entonces cuando un instigador anónimo propuso el proyecto provocó el incidente. Venid, construyámonos una ciudad, y una torre cuya cúspide alcance los cielos. Y Yahvé bajó a ver la ciudad y la torre que los humanos estaban construyendo, y dijo a sus anónimos colegas: esto no es más que el comienzo de sus proezas. De ahora en adelante, nada de lo que se propongan hacer, les será imposible. Y Yahvé les dijo a sus colegas: venid, bajemos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan entre ellos. Y el Señor los desperdigó desde allí por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Es una creencia de los recuerdos históricos sumerios que hubo un tiempo en que la humanidad hablaba con total acuerdo y uniformidad. Y también afirman que la confusión de lenguajes, junto con la dispersión de la humanidad, fue una decisión deliberada de los dioses. Al igual que el Antiguo Testamento, los escritos de Beroso daban cuenta de que los dioses introdujeron gran diversidad de lenguas entre los hombres, que hasta aquel momento habían hablado todos el mismo lenguaje. Al igual que en el relato bíblico, las historias de Beroso relacionan la diversificación de lenguas y la dispersión de la humanidad con el incidente de la Torre de Babel. Cuando todos los hombres hablaban la misma lengua, algunos entre ellos se propusieron a construir una grande y elevada torre que les permitiera llegar hasta el cielo. Pero el Señor, enviando un torbellino, confundió sus intenciones y le dio a cada tribu un lenguaje propio. La conformidad de los relatos sugiere la existencia de una fuente común más antigua de la que obtuvieron su información, tanto los que crearon el Antiguo Testamento como Beroso. Aunque se acepta en términos generales que el texto original no se ha encontrado todavía, lo cierto es que George Smith, en su primera publicación de 1876, habló del descubrimiento hecho en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, de una parte quebrada que era el de la historia de la Torre de Babel. Y llegó a la conclusión de que el relato se escribió originalmente en 2 tablillas, en la que él encontró y la denominó K. 3657, había 6 columnas de texto cuneiforme, pero solo pudo recomponer fragmentos de 4 columnas. Indudablemente, es una versión acadía del relato sumerio de la Torre de Babel, y queda claro que allí el incidente no lo provocaron los seres humanos sino los mismos dioses. Los seres humanos no fueron más que unas marionetas en el forcejeo. Recompuesto por George Smith y retraducido por William Saint Chad Boscawen en su libro Las transacciones de la Sociedad de Arqueología Bíblica, el relato comienza con la identificación del instigador. No obstante, los daños en las líneas borraron el nombre. Los pensamientos del corazón de este dios eran malvados. Contra el padre de los dioses Enlil estaba enfrentado. Para lograr sus malvados propósitos, corrompió a la gente de Babilonia para que pecara, induciendo a grandes y pequeños para que se mezclaran en el montículo. Cuando la construcción de la torre llamó la atención de el señor del montículo puro, ya identificado como Enlil en el cuento del ganado y el cereal, Enlil al cielo y sobre la tierra habló, elevó su corazón al señor de los dioses, Anu, su padre. Su corazón solicitaba una orden. También elevó en aquel momento su corazón, su voz, Adamkina. Sabemos bien que esta era la madre de Marduk,
por lo que todas las pistas le señalan a él como el instigador. Pero Damkina permaneció al lado de su hijo Marduk. Con mi hijo haciendo, dijo esta. En el incompleto versículo que sigue, Damkina afirma que su rango numérico, estaba por tratar. Más tarde, la porción legible de la columna 3 trata de los esfuerzos de Enlil por hacer desistir al grupo rebelde de sus planes. Elevándose, en un torbellino, Nunamir Enlil del cielo a la tierra habló, pero por su sendero no fueron, se enfrentaron violentamente contra él. Cuando Enlil vio esto, descendió a la tierra. Pero ni siquiera su presencia en el lugar cambió nada. En la última columna, leemos que al no conseguir un alto de los dioses, no tuvo más elección que recurrir a la fuerza. A su torre fortaleza, en la noche, dio absoluto fin. En su furia, una orden dio también. Una gran dispersión fue su decisión. Dio la orden de que se confundieran sus propósitos. El propósito de ellos detuvo. El antiguo escriba mesopotámico terminó el relato de la Torre de Babel con un amargo recuerdo, debido a que ellos, contra los dioses se rebelaron con violencia, violentamente lloraron por Babilonia, mucho lloraron. La versión bíblica también cita a Babel, Babilonia en hebreo, como el lugar donde tuvo lugar el incidente. El nombre es significativo, pues en el original acadio Babili significa puerta de los dioses, el lugar por el cual los dioses entraban y salían de Sumer. Fue allí, según la narración bíblica, donde los conspiradores planearon construir una torre cuya cúspide alcance los cielos. Las palabras son idénticas a las que componen el nombre del Sigurat, una pirámide de 7 niveles, que fue el rasgo dominante de la antigua Babilonia, es Agila, que significa, casa cuya cúspide está elevada. Los textos bíblicos y mesopotámicos, basados indudablemente en una crónica original sumeria, nos cuentan así el mismo incidente. El intento frustrado de Marduk por evitar la transferencia de la realeza desde Kisaeret y Aur, ciudades destinadas a ser centros de poder de Nanarsin y sus hijos, y por hacerse con la soberanía para su propia ciudad, Babilonia. Sin embargo, en su intento, Marduk puso en marcha una cadena de acontecimientos repletos de tragedias.